buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy vamos a tratar un tema que no tratamos habitualmente en el programa. Vamos a hablar de ópera. Ustedes saben que se cumplen este año 200 años del nacimiento de dos figuras emblemáticas, como son Richard Wagner y Giuseppe Verdi. Así que vamos a hacer una mesa con dos importantes críticos, Diego Fischman y Pablo Llanera, para hablar un poco de estos dos estilos de ópera, ¿no? El estilo alemán y el estilo italiano, y de tantos otros temas que seguramente irán surgiendo. Vamos a empezar con un pequeño informe y después la charla con nuestros invitados. A 200 años de sus nacimientos, el mundo homenajea a Richard Wagner y Giuseppe Verdi. Ambos nacieron en 1813 y podría decirse que se repartieron el imaginario operístico durante la segunda mitad del siglo XIX. Fueron rivales en su tiempo y encontraron soluciones diferentes para la ópera romántica, produciendo grandes renovaciones. Hoy, sus obras continúan vigentes y son cita obligada para el público mundial. Bueno, 200 años, coincide. Estamos de aniversario en aniversario, recién les comentaba a mis invitados, ¿no? La semana pasada recordamos los 50 años de Rayuela de Julio Cortázar y ahora los 200 años de Wagner y de Verdi, que nacieron el mismo año y representan, no sé, ¿podemos decir que son las dos grandes figuras de la ópera romántica? ¿Podemos decir eso, Pablo? Yo creo que son las dos grandes figuras de la ópera del siglo XIX, sin duda, y es curioso esta coincidencia, casi parece, si uno creyera en destino, diría que no, digamos que es significativo que hayan nacido exactamente el mismo año, los dos músicos que más renovaron la ópera, y al mismo tiempo viviendo a muy poca distancia. Nunca se conocieron. ¿No se conocieron? No. Y lo que sabemos de cada uno de ellos respecto del otro es muy fragmentario, y lo conocemos a partir de los diarios, sobre todo de la mujer de Wagner, a partir de algunas cartas de Verdi. Lo interesante es ver que me parece que los dos tomaron conciencia de que la ópera había entrado en una especie de callejón sin salida, como género. ¿Por qué? Y porque se habían agotado ciertas formas que se venían arrastrando, sobre todo, digamos, el malestar común era la idea de, creo yo, por ahí Diego después me decís si estás de acuerdo o no, la idea de la ópera como sistema tabicado de arias, ¿no? Eso por un lado. Digamos, se buscaba una mayor fluidez, una mayor continuidad, ¿no? Dramática. Los dos. Lo que pasa es que las soluciones que encontraron fueron muy distintas, claro. Entre otras cosas porque también rendían tributo a tradiciones diferentes. Mientras que Wagner trabajaba con la tradición básicamente sinfónica, una tradición más alemana, Verdi trabajaba con una tradición muy centrada en la voz, que es una tradición típicamente italiana, mucho más ligada al belcantismo, ¿no? Claro. La tradición que todavía estaba más o menos viva y que es de donde Verdi toma la posta. Una tradición, digamos, de Rossini, de Donizetti, de Bellini. Entonces, ¿los alemanes tenían una tradición del mismo peso? No, estaba la tradición, digamos, de la ópera mozartiana, pero una tradición que de alguna manera, digamos, trabajaba en relación con la ópera italiana. Una ópera como La flauta mágica de Mozart, que es estrictamente es un Singspiel, una especie como con partes cantadas y habladas, es más bien una anomalía. Y la única ópera, o la que se reconoce como ópera genuinamente alemana de esa época, es El cazador furtivo de Weber. Pero Wagner siempre ocultó ese punto de partida y trató más bien de verse en relación, por ejemplo, con Beethoven, digamos, tomar la novena sinfonía como punto de partida de su idea del drama musical, ¿no? Claro, esa es la idea del drama musical. Sí, yo creo que la ópera tiene una historia conflictiva, digamos, y una especie de duelo entre dos líneas que se atraen y se repugnan mutuamente, que son la del entretenimiento y el arte. Y en algún sentido, digamos, Alemania o algunos de los compositores alemanes buscan situarse frente a esa aparente dicotomía y situarse, digamos, en contraposición con la ópera italiana, que globalmente es vista como la más baja de las formas de la ópera. Claro, ellos lo miraban un poco en general desde afuera. Lo que pasa es que también hay una disputa por la hegemonía. Es decir, Berlioz odiaba a Rossini, por ejemplo. Escribió en sus memorias que su sueño era ver incendiarse un
teatro rossiniano con Rossini y todos los rossinianos adentro. Entonces había una idea como de parecida a lo que pasó para vivir. Sí, parecido a lo que pasó acá con el rock al principio, digamos, esta idea de música comercial y música progresiva, digamos. Y justamente lo de la música progresiva es algo que tiene mucho peso en los análisis de la música en el siglo XX. Y es curioso porque hay otro de los duelos, digamos, que está ahí pendiente, es el duelo entre la voz y la música instrumental pura. Un duelo que articula de alguna manera un cierto mito, que es el de la música absoluta, la música pura. Y curiosamente quien acuña el término música absoluta es Wagner, que lo hace, o que hace una música instrumental, pero recurriendo al drama, digamos. Claro. O sea, en ese sentido su manera de abordar esto es absolutamente distinta a la de Verdi. Pero lo curioso es que además, siendo los dos compositores más influyentes y como decía Pablo, que dan una vuelta definitiva en lo que es la manera de entender la ópera como espectáculo, no se influyen mutuamente. Es decir, ambos son las dos grandes voces del momento y hasta habilitarían, digamos, uno podría pensar que es el sueño de los historiadores marxistas, porque uno podría decir, bueno, corresponden a una época, es decir, en la idea de estas disputas estéticas también pensadas en torno a la nacionalidad, digamos, es decir, a la formación de estados. Y además claramente Verdi, si bien más allá del uso que se le da a Verdi no tenía posiciones políticas personalmente muy claras, pero de todas maneras es un hombre del Risorgimento, digamos, es alguien que tiene una incidencia política claramente en la unión de Italia, y Wagner claramente en la unificación alemana. Otro elemento que recién lo decían al pasar, pero me interesa analizarlo un poquito más. Verdi era tremendamente popular, ¿no es cierto? Las óperas de Verdi eran tremendamente populares. Yo no sé, leía entre las notas que se escribieron, muchas estos días, que había un cierto recelo, no sé si era una carta de la mujer de Wagner o qué, que criticaban esta cosa de que todo el mundo podía cantar las óperas de Verdi y de lo populares que eran. Sí, ¿no? el aria verdiana era una, digamos, rápidamente se convertía en una canción, digamos, auténticamente popular, en el sentido de que la podía cantar cualquiera en cualquier parte. Además, eran muy comunes en esa época los organilleros, que se hacía casi inmediatamente, digamos, la edición, no sé si la palabra es edición exactamente, pero digamos, en los rollos mecánicos de las arias de las óperas que acababan de estrenarse, y sonaban en las calles, o sea, y sonaban en las calles y mucha gente seguramente ni siquiera sabía el origen, digamos, lo silbaba, lo cantaba, pasaban a hacer rondas infantiles, pero se esto ponía pasaba letra con la ópera italiana, no con la alemana. No, es interesante igual lo que mencionaba Diego de esta idea de la música absoluta, porque es algo que está gravitando en toda esta discusión de manera muy, muy determinante, porque una de las objeciones que se le hacía, o que le hacía Wagner a la ópera italiana, era que trataba a la orquesta como un guitarrón, es decir, que era como una guitarra para acompañar una voz, es decir, que había un desaprovechamiento de los recursos de la orquesta. Entonces, como bien decía Diego, digamos, se traslada, es paradójico el movimiento de Wagner, porque por un lado le confiere a la orquesta un poderío inusitado, es decir, el poderío de narrar, es decir, es un lenguaje detrás del lenguaje, como dice Dalhaus en el libro sobre la música absoluta, es decir, un lenguaje detrás del lenguaje hablado, pero es la interioridad de ese lenguaje hablado, pero a la vez que le da ese poderío absoluto, de alguna manera la somete, porque le otorga funciones que son extramusicales, es decir, digamos, está subordinado a la narración de una historia también, ¿no? Y la idea de la música absoluta tiene que ver también con el derrotero, con el itinerario intelectual de Wagner, que empezó siendo incluso el itinerario político de Wagner, que fue bastante ambiguo. Inicialmente tenía posiciones que ahora uno vincularía con la izquierda, tenía incluso relaciones con Bakunin, con el anarquismo. Y estuvo en la revuelta socialista, digamos, en París, en 1838. Sí, su primer influencia filosófica grande fue Feuerbach, que era un hegeliano de izquierda. Lo que pasa es que después descubrió a Schopenhauer y eso le cambió marca totalmente completamente, porque aparece la idea de que hay una dimensión metafísica en la música, que es justamente lo que Wagner trata como de explotar. Yendo a otro terreno, pero me hizo acordar un proceso parecido al de Lugones, ¿no? Que empieza acá con el socialismo y el anarquismo y termina Mussolini apoyando el golpe del tren. Y Hitler no fueron muy diferentes tampoco como derroteros en rigor. Mussolini empieza siendo estando a la izquierda de la izquierda en rigor.
Claro, pero Ahora, es cierto, Lugones Wagner, empieza con el anarquismo, luego el socialismo y termina con la hora de la espada. Termina en la hora de la espada. Claro. Digo, se podría hacer un paralelismo, salvando todas las distancias del caso, pero digo, no es el primer caso. Ahora, de Wagner se dice... Wagner muere, creo, antes de que nazca Hitler, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero sin embargo se lo relaciona muchísimo con el nazismo. ¿Y ustedes qué dicen al respecto? Él tenía ideas antisemitas. Bueno, él era antisemita, claramente. Él tiene libros escritos. Sí, tiene uno específicamente, se llama El judaísmo en la música, que es una especie de panfleto sobre cómo el judaísmo inficionó la música alemana. Sobre todo es una cosa dirigida contra Mendelssohn, ¿no? Sí, que es una de las músicas que más lo influyó por otra parte. Basta escuchar Parsifal y la Sinfonía 2 de Mendelssohn. Es la angustia de las influencias. Eso. Yo creo que sí, es una especie de matar a un padre judío, digamos. No, lo que pasa es que esto una vez dijo Barenboim, con todo lo discutible que puede hacer, me acuerdo que en una conferencia de prensa que se le preguntó esto, que inevitablemente se le pregunta siempre a Barenboim acerca de Israel, Wagner, etcétera, y Barenboim dijo: si yo hubiera estado en Alemania en el siglo XIX y no hubiera sido judío, hubiera sido antisemita. Es decir, esto dijo Barenboim, digamos, es una forma un poco fuerte de expresarlo, pero en el momento en que se estaban discutiendo las nacionalidades, además el antisemitismo, en principio, digamos, la unificación alemana tiene mucho peor prensa que la unificación italiana, porque además fue expansionista, etcétera. Por otro lado, a Wagner se le han puesto todos los atributos, que él, por supuesto, que además se los ganó, porque por otra parte no era un señor simpático, era bastante mala persona, estafaba a sus amigos. No le faltaba nada. O sea, en ese sentido creo que no ganaba la simpatía de nadie, pero probablemente Debussy haya sido tan antisemita y probablemente de derecha como Wagner, digamos, y es un tema del que no se habla nunca. Y de otros, qué sé yo, Saint-Saëns, Sibelius en Finlandia, hay muchos músicos que tuvieron posiciones, digamos, donde el nacionalismo los llevaba muy fácilmente, digamos, a un rechazo furibundo de lo extranjero, de lo distinto, de aquello que veían como influencias que provocaban la decadencia del obviamente que hubo un germen de todo esto, ¿no es cierto? Yo creo que hay dos maneras de verlo. Una es los que tratan de leer una anticipación de elementos nazis en la propia música de Wagner. Por ejemplo, la idea de la melodía infinita como un símil de la perpetuación en el poder que pretendía el régimen nazi. A mí me parece un poco forzado eso. De todos modos, creo que lo que sí... Disculpame, Pablo, eso es como ver, además, digamos, no solo es forzado, sino que es lo que pasa con el cáncer, digamos. Las células que lo forman son las mismas que forman a un buen estómago y a un buen páncreas. Digamos, uno puede entender que hay en la idiosincrasia alemana algo de esto. Llevar esto a matar 7 millones de personas, digamos, o componer óperas con esto son cosas cualitativamente distintas. No, pero sí hubo una responsabilidad, que esto sí me parece importante, de la gente que administró Bayreuth, que fue el teatro que Wagner hizo construir para representar. Que también es como una idea así como mesiánica, ¿no? Ese teatro. Sí, igual la función de ese teatro fue también, hay que pensar que Wagner murió, digamos, apenas se había abierto ese teatro, y luego lo que nosotros conocemos por Bayreuth fue una construcción que hizo primero Cosima, la viuda, la mujer de Wagner, y luego un personaje muy singular que es Winifred Wagner, que fue, digamos, la que administró Bayreuth durante el periodo de muchos años antes de la guerra y después durante toda la Segunda Guerra, y fue la que tuvo una asociación más estrecha, personal, con Hitler. Que además era melómano. Claro. Porque si no le hubiera importado la música, como otros dictadores más cercanos, probablemente no hubiera pasado esto. Bueno, pero es que está todo eso, está muy relacionado, porque uno no puede, es la música, digamos, que termina siendo la música que representa el nazismo. Wagner, ¿no? Bueno, está el famoso chiste de Woody Allen cuando dice que sale yéndose del teatro, ha ido a ver a Wagner y dice: me estaban dando ganas de invadir Polonia. Digamos, esa relación, claro, digamos, esa exaltación, ¿no? La cuestión acá, o la discusión, es qué encontró
particularmente propicio en Wagner, más allá del gusto. Y yo creo que ahí hay la dimensión mítica de Wagner es decisiva en ese sentido, ¿no? Wagner, salvo en Los Maestros Cantores, que es una ópera como de época, digamos, la mayoría, casi todos los dramas musicales de Wagner transcurren en un tiempo completamente mítico. Esos son los temas que trata, fundamentalmente, a diferencia de Verdi. Claro. Pero Los Maestros Cantores, ojo, porque es la única que menciona a Alemania. Exactamente. Digamos, claramente, o sea, donde funda, digamos, la nación de una manera muy clara y muy objetiva. Es como una especie de drama teórico a la vez, Los Maestros Cantores. Es una especie como de manifiesto estético. En realidad la historia de Los Maestros Cantores es la misma de la tetralogía, pero contada desde una justa de cantores. O sea, se está hablando de la fundación de Alemania. Claro, sí, y del arte alemán. Sí. Claro. Bueno, las referencias a la mitología también tienen pueden ser esa la causa, ¿no es cierto? Digo. Sí, igual yo creo que digamos, es cierto que, digamos, no se puede hacer responsable a Wagner del nazismo. Me parece que habría que de alguna manera en algún punto separar las aguas, y es lo que suele hacer Barenboim. Esa declaración de Barenboim es una declaración en el sentido determinante. Además, Barenboim inauguró la temporada de la Scala de Milán con una ópera de Wagner, y tengo entendido, salió un artículo en el Corriere della Sera diciendo que eso era más o menos un ataque a la cultura italiana, y me hace pensar, ¿todavía existe una rivalidad? Porque si la hubo en su momento, digo, entre los melómanos, entre Wagner y Verdi, ¿existe eso? Bueno, Barenboim sería un ejemplo de que no, porque él dirige admirablemente pero mirá Verdi lo que provoca, y Wagner. Lo han criticado. Sí. Lo que pasa es que el tema con las críticas siempre es cuán representativas son, digamos, y si el que... Y lo dice un crítico, ¿eh? No, pero obviamente, porque es lo mismo que los abucheos en el teatro, es decir, una sola persona que abuchee se nota, y se dice, hubo abucheos en el teatro. Es decir, y si fueron 5 personas, fueron 5 contra 2.500 que aplaudían por ahí. En ese sentido, alguien del Corriere della Sera que decide opinar en esto, es decir, arma un revuelo que no necesariamente es representativo de que haya un enfrentamiento estético. No lo hay. Puede haberlo en algún teatro, puede haberlo entre parte del público. Todos estos grupos tienden a emparentarse con el todo, y no lo son. Es decir, los abonados del Colón dicen, no, bueno, ¿cuántas personas son? Digo, no son el mundo, ni siquiera son el mundo de los melómanos, ni siquiera son el mundo de todos los que escuchan ópera en Buenos Aires. Pero pueden llegar a funcionar como grupo de poder en algún momento. Es decir, cosas muy concretas, y esto no tiene que ver con rivalidades ideológicas, sino con gustos. Es decir, cuando acá se dio Peleas y Melisande de Debussy, hubo un grupo de abonados que fueron a quejarse a la dirección del Colón, pues cómo se ponían esas óperas horribles, espantosas, que Debussy no gustaba en la Argentina. Es decir, se arrogaron. Claro, una representación, ¿no? Y además, en bloque, en la función de gala, se iban de esa música horrible, tan moderna, que es del 1898, 1890. Bueno, ¿qué pasó el año pasado, no, con la tetralogía de Wagner acá en Bueno, no en se dio la Colón, tetralogía de Wagner en Buenos Aires. Bueno, se dio un resumen, Se dio un resumen mal hecho. Un resumen mal hecho. Muy mal hecho y muy unas caro. Críticas pésimas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que fue yo no fui a verlo, pero digamos, ni siquiera hace falta verlo en este caso, porque la idea está viciada de nulidad ya desde el principio, digamos. Es una mala idea. Cortar el texto, decís, cortar la obra. No solo eso. Primero, esta muestra, traerlo a otra época, todo esto que no, eso puede pasar. Eso puede pasar. El problema son los cortes, pero en el sentido de que, digamos, me parece que la duración de una obra no es inesencial a lo que sucede, por más que la anécdota se mantenga intacta. Que además no se mantenía intacta. Pero en el caso de que se mantuviera, por algo el autor la hizo de determinada manera. Pero es que si un escritor decide volver, hay un personaje que vuelve sobre un tema y lo vuelve a decir, viene a decir, no, esto lo repite muchas veces, cortemos. El limonero real de Sade, entonces podríamos cortarlo en parte, empieza, amanece y ya está con los ojos abiertos. Uno podría decir, bueno, esta novela, un hombre que se despierta y recorre Dublín durante un día, qué sé yo, digamos, y la hace bastante más cortita, y es el Ulises. Digo, no es posible con el arte, como no es posible pintarle bigotes a la Mona Lisa, salvo que uno haga una segunda obra donde está interviniendo, digamos, pero que no era el caso, digamos. Claro, no es el caso. No es el caso. Claro, pero cuando vos ves la Mona Lisa intervenida de alguna
alguna manera por Duchamp, es una obra de Duchamp. Claro, Acá se presenta como una obra de Wagner. No, claro. y además es un teatro oficial, es decir, un teatro oficial no puede hacer eso porque es como el Museo del Prado. El Museo del Prado no puede colorear el Greco porque los colores son muy oscuros, digamos. Claro, tiene una cierta misión, digamos, de custodia de la cultura, por la cual sale la plata que sale y la pagamos todos. Es decir, nosotros sostenemos el Colón para que defienda un patrimonio de la humanidad, sino qué sentido tendría que los estados gastaran millones de pesos en esos teatros. Más allá de los cortes, digo, y de esta apuesta concreta a la que estamos hablando, digo, ¿es objetable que de pronto los textos clásicos de ópera o las puestas clásicas de ópera se trasladen a otra época? Todo eso no lo objetan ustedes. No, en sí. Se modernice. Es válida una apuesta libre, digamos, desde otro lugar. En el teatro esto se acostumbra, digamos, en la música no tanto, pero en el teatro sí. La práctica es la práctica del teatro, la que ha llegado. La ópera tiene toda una tradición tan fuerte que pregunto hasta dónde. El otro día me preguntaron por esto mismo y contesté algo que, digamos, la pregunta me hizo pensar un poco más claramente esta idea. Digamos, me parece que es justificable siempre y cuando la idea escénica no venga desde afuera, digamos, que sea el resultado de una consideración de lo que sucede en la obra en la que se está trabajando. Porque, digamos, el riesgo de eso es que yo diga, bueno, voy a tomar Tannhäuser y lo voy a poner en una isla del Pacífico, no sé, en Hawái, porque se me ocurrió, porque quiero hacer algo en Hawái, quiero hacer algo con esa escenografía. Yo creo que no es tan sencillo, porque los regisseurs con quienes yo he hablado mucho, digamos, siempre creen que es así, o por lo menos así lo dicen. Pero uno de afuera puede notar que no es. Digamos, por eso digo, no es en sí ni reprochable ni no reprochable. Hay veces en que a uno le parece que esto no logra nada, o está mal, o es gratuito, o ataca. Hay algo que es muy común en la interpretación, y no solo en la interpretación de los regisseurs, sino, por ejemplo, de un pianista con respecto a una sonata de Beethoven o una obra de Chopin o de Schumann, que es hablar de lo que pide la obra. Cuando el intérprete decide jugar muy abiertamente, digamos, en el sentido de lo que pide la obra, puede llegar a estar destruyendo la obra. En tanto ese pedido es parte de la obra. Y si uno lo satisface, desaparece. Claro. Es decir, uno podría decir, Beethoven pide una orquesta más grande. Si la doy, hay algo de la tensión entre Beethoven y sus materiales que voy a estar destruyendo, probablemente. En algunos, bueno, Horowitz, por ejemplo, en el final de la Kreisleriana, donde Schumann escribe un diminuendo, él hace un crescendo, porque le parece que de esa manera se logra mejor el efecto que Schumann quería, pero no hay por qué pensar que Schumann no fue explícito en cuanto a su deseo. Pero es válido, digo, no es válido. Bueno, lo que pasa es que tampoco hay un criterio único. Hay gente que piensa que sí es válido, y hay gente que piensa que no. Claro. Ahora, el tema de la traslación de época en sí ya se hacía en el siglo XVIII y XIX, es decir, ya incluso si uno ve en el Museo de Mozart, de la casa, donde está la casa de Mozart, están las maquetas de, por ejemplo, de las escenografías de la flauta mágica a lo largo de los años, digamos. Y uno ve inmensas diferencias ya entre puestas de 1790 y de 1810 y de 1850. Así que cuando se defiende una tradición, habría que ver qué tradición se está defendiendo. En general, cuando los críticos, digamos, volvemos a esto, es decir, defienden una tradición, están defendiendo la tradición de lo que se veía cuando ellos tenían 18 años y se formaron y aprendieron y toman eso como verdad. Es decir, y normalmente no van más atrás. Es decir, creo que nadie soportaría hoy, salvo que fuera como verdaderamente como un hecho filologista, es decir, una apuesta del barroco hecha exactamente como se hacía en el 1700, con toda la retórica y los gestos. Además que también pero sería interesante, sucede que las interpretaciones, como las puestas, también dialogan entre sí. Digamos, no dialogan solamente con la obra, sino que dialogan, digamos, cuando vos mencionás el caso de Horowitz, digamos, si alguien ahora toca esa misma, la Kreisleriana, seguramente, si se informó un poco, tendrá presente lo que hizo Horowitz y dialogará o no con esa solución de Horowitz. Lo mismo pasa con las puestas. Me parece que los puestistas o los regisseurs también, digamos, trabajan con la tradición de las puestas de esa misma obra, ¿no? Entonces, y el cambio en
en las maneras de interpretar y en cómo se cristalizaron además cosas que antes no se cristalizaban porque no había manera a partir de la aparición del disco. Es decir, cuando Caruso graba Una furtiva lágrima y hace su versión de la cadenza libre, que queda hecha una cadenza que mucha gente dice, pero no respetó, y no es que no respetó la obra, sino que no respetó a alguien lo que grabó Caruso en 1905, creo que fue. Y eso quedó. Entonces eso también, digamos, es decir, claramente no se canta hoy. Es decir, los intérpretes hacían montones de cosas. Hay alguien que es un investigador norteamericano, de quien no me acuerdo el nombre, que en los años 50 llegó a ser con mucha gente que había interpretado música antes de la aparición de la grabación y que todavía sobrevivían, confrontándolos con grabaciones y lo que aparecía es que muchos intérpretes, cuando se escucharon grabados, dejaron de hacer cosas que hacían habitualmente, porque la permanencia era totalmente distinta, muchos adornos que agregaban, muchas cosas así, empezó a parecer de mal gusto. Entonces, por eso digo también, cuando dice respeto a una tradición, es una tradición de 1950, por ahí de 1960, pero incluso unos pocos años antes se hacía de manera muy distinta. Bueno, esto daría para hablar muchísimo, no hablamos demasiado de música en el programa, así que me alegro mucho de que lo podamos hacer hoy y estén ustedes acá. Pero me gustaría, vamos a hacer un pequeño corte y en el otro bloque vamos a hablar de la situación de la ópera en la Argentina en este momento. No se vaya, que enseguida volvemos.